Ahora sí, a ver, ¿quién se anima a elegir uno de estos dos ejercicios? A simple vista, ¿cuál les parece más complicado para estudiar? A ver si coincidimos. El que tiene logaritmo. Muy No se me bien. parecen difíciles los dos. No, a ver, cuando el P de X, cuando haces distributiva, encontramos una función polinómica. En cambio, en este otro que aparece el logaritmo, sería ese el que a mí me parece que nos puede dar un poquito más de trabajo. Así que vamos a trabajar con ese ejercicio y vamos a tratar de hacer un repaso general de todo lo que aparece acá. Entonces, ¿qué era lo primero que hacíamos ante nuestra función? Lo primero que siempre tenemos que hacer, aunque no nos pidan, es encontrar el dominio de la función original. Entonces, si yo tengo esta función que está acá, un producto de un x por un logaritmo natural de x, lo que me tengo que acordar es, que acá a la derecha lo dejé escrito, que el argumento del logaritmo, o sea, aquello que está adentro de la función logarítmica, tiene que ser siempre positivo. Entonces lo que vamos a decir para empezar a trabajar con este ejercicio es que el dominio de nuestra función va a ser igual a todos los reales positivos o bien al intervalo que va desde 0 hasta más infinito. Ese 0 queda fuera del dominio de la función por el hecho de que si lo hago incluido, el logaritmo de 0 no existe, no se puede calcular. Entonces, algo que yo insisto bastante es lo siguiente. ¿Qué me está queriendo decir esto? Que si yo tuviera que hacer un gráfico con los ejes, yo ya tengo el lugar donde va a estar mi función, que no es ni más ni menos que toda esa rama que aparece sombreada en ese lugar. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Me paran, ¿eh? Una vez que yo tengo la función original, calculé el dominio, puedo sacar un montón de cosas más, nos vamos a preocupar por empezar a derivar esta función, porque cuando empecemos a derivarla van a empezar todos los temas nuevos que nosotros vamos a tratar de ver. Lo que yo les decía los otros días y siempre les voy a insistir es lo siguiente. Teniendo una herramienta del software como el GeoGebra, yo les diría que acá, a pesar de que nosotros sabemos sacar analíticamente el dominio, ustedes con un GeoGebra tengan siempre como referencia el gráfico para poder ir visualizando si las cosas que nosotros encontramos analíticamente coinciden con lo que el dibujo a nosotros nos dice. A ver, es muy fácil poder ver el dibujo, pero nosotros tenemos que analíticamente ubicarnos en todo lo que nosotros vamos a calcular ahora. Por ejemplo, yo quiero derivar esta función. Entonces, si les parece, yo la voy derivando, así adelantamos tiempo. Esto es un producto de dos funciones. La primera función que vamos a llamar u es x, la segunda es logaritmo natural de x. Si yo hago la derivada de un producto, esto me va a quedar 1 por el logaritmo natural de x más la primera sin derivar, que sería u, para nosotros x, multiplicado por 1 sobre x. Acá lo que hice solamente fue trabajar con la fórmula de derivada. Lo que voy a hacer, como siempre les decimos, es que traten de simplificar o de que esto quede de la manera más simple posible, donde en el segundo término puedo simplificar y entonces me voy a encontrar con una primera opción de una nueva función que va a ser la función derivada de x, que la voy a llamar g' de x, y que me va a quedar con la expresión logaritmo natural de x más 1. Esa función, todo lo que yo vaya a seguir usando, le voy a hacer un cuadrito, porque ahí voy a volver pronto cuando me toque resolver. Ya que estoy con el ejercicio, dijimos que con la derivada, que ya le podemos calcular también su dominio. Fíjense que otra vez aparece el logaritmo natural, entonces yo voy a decir que el dominio de la función g' va a ser el mismo que la original,
Recuerden que siempre tiene que ser igual o menor, o sea, tiene que estar incluido adentro del dominio de la función original, y voy a decir que el dominio es desde 0 a más infinito. Estos dos datos que yo voy poniendo acá, del dominio y de todas esas cosas, son muy importantes, porque después cuando nosotros tengamos que elegir los lugares o los valores para representar y observar dónde la función crece o decrece, nosotros vamos a tener que tener en cuenta ese dominio. Así que esto que yo voy sombreando también es importante que lo reconozcamos después. Para hacer un trabajo organizado, yo sugiero que después de esto hagamos la derivada segunda. Ya tenemos nuestra derivada original, vamos a la derivada segunda. Entonces acá lo que estaríamos haciendo es todo el trabajo analítico con las derivadas. ¿Está? Y después, ¿qué nos quedaría? Después nos quedaría hacer todo el trabajo de verificación donde crece, donde decrece, donde hay puntos de inflexión, donde es cóncava, donde es convexa. Pero ya tenemos todos los cálculos de las tres funciones que nosotros en las cuales vamos a trabajar. Entonces, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x, ¿está bien? Y si la derivada de 1 para nosotros va a ser 0. Encontré una nueva función, la voy a recuadrar de color azul. Entonces, todo lo que yo vaya trabajando va a tener que ver con esas tres funciones que aparecen ahí. Las tres funciones que aparecen ahí son la que voy a subrayar de color naranja, que es la original, la que hice con color bordó, que vendría a ser nuestra derivada, y la que voy a hacer, o la que acabo de hacer con color celeste, que es la función derivada segunda. También voy a hacer, aunque ya no es tan importante, pero igual lo vamos a hacer, el dominio de la derivada segunda. Ese dominio de la derivada segunda va a ser, como es una función racional, todos los reales, ¿está? Menos el 0. Que después vamos a ver qué pasa con ese dominio, porque fíjense que en este dominio yo estaría excluyendo solamente el 0. Sin embargo, el dominio adecuado de esta función a nuestra función particular va a descartar toda esta parte de la izquierda que lo estaría considerando. Eso para nosotros no nos sirve. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, Por vamos ahora bien. no, profe. Sí. Muy perfecto. ¿Qué hacemos? Empecemos a trabajar, ahora sí, con las derivadas. Entonces, si empezamos a trabajar con las derivadas, vamos a hacer una línea acá, y de a poco nos vamos a ir organizando. Esta es una estructura de trabajo que a mí me gusta hacerla así. A veces algunos hacen la derivada y hacen todo el trabajo con la derivada. Yo prefiero hacer todas las derivadas, dejarlas bien marcadas a dónde están cada una de ellas y después ver qué empiezo a hacer con cada una. Entonces ahora empiezo a trabajar con la derivada primera. ¿Qué voy a hacer con nuestra derivada primera? La voy a igualar a 0. ¿Está? Y con esto yo pongo al lado para encontrar que los posibles puntos críticos. ¿Está? Derivada primera igual a 0, entonces digo logaritmo natural de x más 1, eso lo igualo a 0. Y elegimos justamente la logarítmica, ¿por qué? Porque aparecen siempre los logaritmos cuando hacemos un pasaje de términos o lo que sea, conceptos o propiedades que las tenemos que recordar siempre en el ejercicio. En este caso lo que vamos a utilizar es lo que se llamaba la definición de la derivada del logaritmo, ¿se acuerdan? La base elevado al resultado me da el valor del argumento de nuestra función. ¿Cuál es la base del logaritmo natural? La base del logaritmo natural es e elevado a la menos 1. Esto me da como resultado la x que yo estoy buscando. O sea, que si yo tuviera que responder hasta el momento acá, el punto crítico que acabo de encontrar va a estar en x igual a 1 sobre e. Lo voy a recuadrar porque ese es un dato
que va a ser fundamental para dentro de un ratito. Hola María Laura, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Se entendió lo que hicimos hasta ahí? Sí. Bien. Cuando yo llego hasta acá y aparecen estos números raros, ¿qué está bueno hacer? Buscar el valor aproximado de esto. O sea, es decir, 1 sobre E, ¿cuánto da aproximadamente? Entonces ustedes díganme, por favor. 0,37. Muchísimas gracias, muy bien. Qué bueno cuando no alcanzás a pedir ayuda y ya la tenés, ¿no? Gracias, 0,37. ¿Qué quiere decir eso? Volvemos a nuestro gráfico original. Ahí tengo el 0. Yo voy a tomarme el 0,37, pero lo voy a hacer exagerado. Voy a hacer una línea en ese lugar y voy a decir, para mí, este valor va a ser considerado 0,37. ¿Y qué voy a armarme ahora? Me voy a armar una tablita donde voy a decir lo siguiente. ¿Cuántos intervalos voy a tener que probar para ver si la función crece o decrece? Voy a armar dos intervalos. Un primer intervalo que va a ir desde el 0 hasta 1 sobre E. En 1 sobre E va a estar el posible punto crítico que yo estoy estudiando. Y el otro intervalo va a ser desde 1 sobre E hasta más infinito. Muy bien. ¿Qué voy a hacer en cada uno de ellos? Voy a elegir un valor. Yo ya sé que en este lugar, en 1 sobre E, la derivada en este punto es igual 0. Entonces yo voy a estudiar un poquito antes de 0,37, el valor que ustedes quieran, y voy a calcular la derivada, por ejemplo, de 0,1. ¿Bien? ¿Qué me va a preocupar de acá? Me va a preocupar que nuestro valor me diga si es positivo o negativo. Quizás no tanto el resultado, sino el signo. A ver quién me ayuda. ¿Qué tenemos que hacer? En nuestra derivada, que la estoy señalando ahí de Bordeaux, ¿ven? ¿Por qué yo marco con un cuadrito siempre lo que a mí me va a servir después? Que en este caso va a ser la derivada primera por ahora. Porque si no yo tengo un montón de fórmulas y no sé dónde reemplazar. Entonces vengo acá y digo logaritmo natural de 0,1 más 1. ¿Cuánto me da eso? 1,30 puede dar. Menos 1. 1,30. Puede ser. ¿Qué vamos a decir? Que me da negativo. Entonces yo voy a ir a mi dibujo y yo ya sé, gracias Agustín, no te había visto en el chat, da negativo, sí señor. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en este lugar la derivada primera me da negativa. ¿Qué quiere pasar? ¿Qué quiere decir esto? Que si, y ahora vamos a empezar a hacer el cuadrito que hicimos lo que estuvimos presencial los otros días. Por ahora, solo sé que la derivada es negativa. Entonces, ¿qué puedo decir? Que en este lugar, lo vamos a poner después, espera, vamos a reemplazar por un valor más grande que 0,37. Por ejemplo, la derivada para 0,5. ¿Cuánto da la derivada para 0,5? O sea, otra vez, vuelvo a la derivada. ¿Positivo? Muy bien. Positivo, sí. Muchas gracias. ¿Qué indica esto? Que en ese lugar nuestra función va a crecer. ¿Preguntas hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, no, yo tenía una duda sobre 1 sobre E, que a mí no me decía error la calculadora, por eso. A ver, ¿en qué parte? Contame. Eso de calcular 1 sobre E, ¿Cómo haces esta cuenta? sí. ¿Vos cómo usaste el número E? ¿Pusiste E de la calculadora o pusiste 2,7? No, yo puse 1 sobre shift logaritmo. Ahí está. Bueno, pero esperá. Ahí está el error. Vos tenés que, porque si pones 1 shift logaritmo, lo tenés que poner entre paréntesis.
O sea, quizás tengas que poner 1 dividido 2,7 directamente, porque como estamos trabajando con valores aproximados, Joaquín, no importa si usas 2,7, si usas el valor completo, porque a nosotros esto solamente es una aproximación del punto crítico. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, hasta ahí vamos bien. Decime si te salió después, por favor, Joaquín, así ya nos quedamos tranquilos. Miren, eso que yo hice de color bordó es el gráfico de nuestra función, el comportamiento del gráfico. Entre 0 y 0,37 decrece, y de 0,37 en adelante crece. Si yo les preguntara a ustedes, ¿por dónde va a pasar la derivada de nuestra función? ¿En qué lugares estaría? Así de paso analizamos lo que hemos estado haciendo toda esta semana, que es los gráficos. Si la derivada es negativa en el primer intervalo y la tuviéramos que dibujar, la vamos a tener que dibujar acá. Y en el segundo intervalo, la derivada va a tener que estar ahí arriba. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Bien, entonces, si tuviera que dibujar, recuerden, las derivadas, la gráfica de la derivada pasaría por acá, y la gráfica de la derivada pasaría por acá. ¿Vamos bien? ¿Qué puedo asegurar ya con esto? Ya puedo extraer una conclusión que la vamos a poner acá como primera cuestión importante. Yo tengo en X igual a 1 sobre E un punto crítico que ya lo puedo clasificar o ponerle el apellido de mínimo de la función. ¿Por qué? Porque antes de él nuestra función venía decreciendo y pasándolo nuestra función crece. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Y ya tenemos la respuesta de la primera parte. Tendríamos que decir que va a haber un punto P cuya primer coordenada va a ser 1 sobre E y cuya segunda coordenada va a ser reemplazando 1 sobre E, pero en la función original. Acá era G de X, yo puse F de X, vamos a corregirlo. A ver, mientras yo lo corrijo a la letra que yo puse F y que era G, ustedes por favor díganme cuánto da reemplazando la función original por 1 sobre E. Acá es G' y acá es G'. Muy bien, y acá también. Acá va a ser G' y acá va a ser G'. Yo lo trabajé con F por la costumbre nada más, pero bueno. A ver, ¿cuánto da? ¿Puede ser que también dé 0,37? A ver, acá sería 1 sobre E, vamos a hacerlo. A ver si alguien coincide en el chat. Menos 0,37, dice, ¿puede ser? Sí, me queda igual el negativo. Miren, o sea, a ver si me voy a tomar un trabajito acá. Vamos a verlo. Yo lo voy a hacer sin calculadora, a ver si coincidimos. Vamos a ahorrar un ratito de esto. Entonces vamos a decir, después les dejo si quieren sacar una foto. Voy a reemplazar acá, entonces acá voy a poner, en lugar de poner X, voy a poner 1 sobre E. Y en lugar de poner logaritmo natural de X, pongo logaritmo de 1 sobre E. Sigo resolviendo esto. Ustedes tienen la suerte de la calculadora, yo no la tengo acá a mano, entonces me tengo que arreglar. Acá hay un cociente. ¿Y qué decía en las propiedades del logaritmo? Que yo esto lo puedo hacer como el logaritmo de 1 menos el logaritmo de E. Si yo resuelvo esto, me queda 1 sobre E, queda igual, y acá me va a quedar el logaritmo de 0, perdón, de 1 es 0. Y el logaritmo de E es 1. O sea que esto me queda 1 sobre E por menos 1. Por lo tanto, el resultado va a ser menos 1 sobre E. Y ahí estamos comprobando que eso da menos 0,37. ¿Se entendió lo que hice?
Sí. Perfecto. Si ustedes tienen que hacer la cuenta, lo hacen con calculadora. Pero fíjense que si yo tuviera que responder la cuenta tal cual como tiene que ir, este valor que está acá es el que yo voy a tener que poner en el resultado de nuestro ejercicio. Entonces, volvemos al ejercicio original. Saco esto que fue el cálculo que ustedes hicieron con calculadora, utilizando propiedades de logaritmos de viejas épocas, las cuales con la calculadora en este caso salvamos. ¿Y qué decimos entonces? Que nuestro primer punto crítico que encontramos va a ser 1 sobre e y menos 1 sobre e. Listo. ¿Se entendió? Primer análisis de todo lo que podemos hacer en este caso con la derivada primera. Sabemos que decrece la función original de 0 a 1 sobre e, se hace 0 en 1 sobre e, ¿sí? Y pasando 1 sobre e vuelve a crecer. Por lo tanto, como cambia, que decrece y después crece a partir del 0,37, yo clasifico ese punto crítico como un mínimo, que va a estar ¿dónde? En la coordenada 1 sobre e, punto y coma, menos 1 sobre e. ¿Qué vuelvo a hacer acá? Me voy al GeoGebra y hago el gráfico. Y tiene que cumplir que pase por estos lugares que yo tengo acá, sombreados de diferentes colores. ¿Bien? ¿Podemos seguir un poquito? Sí. ¿Ninguna pregunta hasta acá? ¿Seguros? Me alegro, ¿eh? Entonces vamos a hacer ahora un pizarrón nuevo y ya no trabajamos más con la derivada primera. Vamos a trabajar ahora con la derivada segunda. Entonces nos vamos a venir con la derivada segunda de x. Y lo primero que voy a hacer va a ser lo siguiente. Voy a calcular la derivada segunda de x para el punto crítico 1 sobre e. ¿Y qué estoy haciendo acá? Estoy confirmando por medio del criterio de la derivada segunda si este que antes era mínimo ahora me va a dar lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Reemplazar. ¿Y acá dónde reemplazo? Al cuadrito de la derivada segunda, y donde está el valor de x, pongo 1 sobre el punto crítico, que sería 1 sobre e, resuelvo esto y me da e. O sea, ¿qué me preocupa? Que me da positivo. ¿Qué quiere decir que me da positivo? Que en ese punto hay un mínimo de la función. Y ahí lo que hice fue establecer por medio del criterio de la derivada segunda o confirmar que el punto crítico que había encontrado estudiándolo con el criterio de la derivada primera, acá lo confirmo. ¿Está bien? Sí. ¿Qué viene Sí. ahora? ¿Qué viene ahora? A ver, cuéntame. Los posibles puntos de inflexión. Muy bien, para lo cual, otra vez, voy a la derivada segunda, ¿verdad? Y la igualo a 0. Esto que yo estoy haciendo vendría a ser como un modelo de la secuencia a seguir. Ustedes que cada uno de ustedes tiene un mecanismo diferente. Bueno, esto es un orden que yo quiero establecer. Y hoy no hay preguntas de nadie, entonces al no haber preguntas, nosotros podemos continuar, porque a veces nos vamos con alguna pregunta que es súper interesante, pero resulta que nos perdimos de lo que estábamos haciendo. Entonces, ¿qué vengo acá? 1 sobre x igual a 0. Cuando nosotros dijimos que el dominio de la derivada segunda eran todos los reales menos 0, de alguna manera estamos diciendo que esta función es muy probable que no tenga puntos de inflexión. Fíjense qué es lo que pasa acá. Esto me va a quedar que 1 va a ser igual a 0. ¿Está? Y no tengo puntos de inflexión. Entonces, ¿dónde estaban los puntos de inflexión? Donde la derivada segunda se hacía 0 y cambiaba de cóncava a convexa. O bien donde la derivada segunda no existía. ¿Qué quiere decir esto? Que
Cuando nosotros estudiamos acá el dominio de la derivada segunda, estaba el cero excluido. Por lo tanto, yo no voy a tener valores que me lo hagan cero la derivada segunda. Por lo tanto, no existe en esta función, que parecía tan fea, puntos de inflexión. ¿Está? Si no existen puntos de inflexión, habría que estudiar. O sea, el trabajo de ustedes ahora sería, me voy a la gráfica y analizo qué es lo que pasa. A ver, espérenme un segundo, que lo vamos a hacer entre todos. Así ya nos queda como una secuencia donde cerraríamos un gráfico de todo por completo. A ver, vamos a ir al GeoGebra, si me permite mi computadora, y vamos a hacer los tres gráficos juntos, que es algo bastante complicado. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Puedo sacar todo? Así vamos al GeoGebra y analizamos qué pasa ahí. Sí. Muy bien. Entonces, vamos a salir un poquito de acá. Nos vamos a ir al GeoGebra. Y vamos a buscar en esta aplicación que nos hace bastante el trabajo nuestro, solamente que tiene algunos detalles, pero que ustedes, como ya saben, en matemáticas no van a tener ningún conflicto. Nos vamos a ver qué es lo que pasa. Eso de los gráficos, chicos, por favor, estúdienselo bien, porque eso aparece bastante. A ver. ¿Alcanzan a ver el GeoGebra ustedes? Sí. Muy bien. Entonces, dibujemos la primera función. Vamos a hacer la gráfica de la primera función, que era x por logaritmo de x. Entonces, nos vamos allá arriba. Tengan un poquito de paciencia, porque esto, como es en vivo, digamos, demora un poquito más mi internet se toma su tiempo. Esto ya no va más. Vamos a borrar todo. Muy bien, vamos a la primera. X por... Acá no, ustedes ya lo manejan súper bien a esto, así que logaritmo natural de X. Recuerdan que la función hacía lo siguiente. Antes de 0,37 bajaba, después de 0,37 la función subía. Miren qué lindo. Vamos a ampliar un poquito esto. ¿Se ve? ¿Lo alcanzan a ver bien? Sí. Bien, ahí está la función. ¿Ven? Por ejemplo, el GeoGebra, por más que yo me acerque, en el 0 me da como que la función nace en 0. Sin embargo, la función está excluida en el 0 porque el dominio del logaritmo natural lo deja fuera. Ahí es donde ustedes le ganan al GeoGebra. El punto crítico nuestro estaría por acá, en 1,37. Si nosotros miramos esto que está acá, este punto sería, vamos a suponer que esté por acá, ahí estaría nuestro punto crítico, que habíamos hecho todas las pruebas. Vamos a ponerlo más lindo. Vamos a poner 1 sobre E. ¿Está bien? ¿Y qué habíamos encontrado? Que su valor de I también lo habíamos calculado, que no quedaba muy interesante, pero que era menos 1 sobre E. Muy bien, ahora vamos a dibujar. ¿Alguna pregunta de ese ejercicio? Fíjense, desde acá, desde 0 hasta acá baja, y desde ahí para allá sube. Vamos ahora a dibujar la derivada primera, que decía que era logaritmo natural de x más 1. Vamos a ver qué hizo nuestro gráfico. Fíjense lo que hizo el dibujito.
¿Se acuerdan que dijimos que antes, vamos a trazar una línea? Voy a trazar una línea por acá, por donde está el 1, que era lo que yo había hecho antes. Fíjense, ¿qué habíamos dicho que hacía la función? Entre 0 y 0,37, la función estaba por debajo del eje de las X, o sea, estábamos en el conjunto de negatividad. Y después la función está por encima del eje X, o sea, conjunto de positividad. ¿Ven cómo este software me hace ver todo el trabajo analítico? Por eso yo siempre les digo que vayan haciendo los gráficos a medida que ustedes lo van resolviendo. Ahí tenemos el gráfico de la función mía original y el gráfico de la función derivada. Lo que está de color verde es para nosotros f', y lo que está de color azul o gris es f. Fíjense, donde la derivada se hace 0, la función tiene el mínimo. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se va entendiendo, no? Sí. Bien, vayamos ahora a la última. La última gráfica que nos va a hacer el GeoGebra, porque nosotros no hemos hecho nada, es 1 sobre X. Bueno, ¿qué pasa con 1 sobre X? Y acá otra vez nuestra ventaja sobre el GeoGebra. Como el GeoGebra no sabe que la función que yo estoy trabajando me dibujó el 1 sobre X de manera perfecta, con dos ramas, una antes del eje X y otra después, una hipérbola. Nosotros, como sabemos que esta función no nos sirve, nos fijamos en la rama que está ubicada a la derecha. Y en esa rama que está ubicada a la derecha, ¿qué es lo que vemos? Vamos a ver lo siguiente, fíjense. ¿Qué pasa con la función? A ver si acá lo puedo achicar un poquito. Con la gráfica de nuestra función derivada segunda. Recuerden, esto era f', no, era g'. Esto era g, y esto va a ser la derivada segunda. Nunca se hace 0, entonces nuestra derivada segunda nunca se hace 0. Y es positiva. Fíjense dónde está dibujada nuestra función derivada segunda. Está dibujada en el eje positivo, perdón, en el campo de lo que se llamaba conjunto de positividad. ¿Y por qué está dibujada ahí? Porque nuestra función derivada es creciente. Como nuestra función derivada es creciente, la derivada segunda tiene que ser, o tiene que estar como un conjunto de positividad. ¿Está bien? Y además es positiva. ¿Por qué es positiva? Porque la función que nosotros estamos dibujando es cóncava hacia arriba. ¿Se entendió? Ahí tienen un gráfico súper completo. Ustedes tendrían que hacer el mismo trabajo con la otra que está para practicar, pero creo que quedó claro todas las posibilidades o todo el desarrollo analítico, donde nosotros hacemos un montón de cuentas y no vemos lo que estamos haciendo, y el desarrollo de este software que nos permite visualizar todo el trabajo que nosotros hicimos. En nuestro caso, en este en particular, al GeoGebra le sacamos ventaja porque a nosotros lo que pase de este lado no nos preocupa, porque el GeoGebra no sabe sacar el dominio y nosotros sí. ¿Estamos más o menos, chicos? Sí, profe. Bien, perfecto. Esto ahora lo subo en un ratito. Terminamos acá porque yo me tengo que ir a otro colegio ahora. Espero que hayan entendido. Descansen. Pasó el parcial de física, así que a tomar fuerza. La semana que viene es cortita. Así que cuídense mucho y que tengan un muy buen fin de semana. Gracias, profe. Igualmente. Gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Gracias, profe. Nos Adiós. vemos el lunes. Chau, chau. Nos vemos. Profe, por las Buen dudas, fin ¿no de- sabes si Sí, el recuperatorio decime. de matemática es la semana que viene? No, te diría que no nos han dicho nada, así que no. Por ahora no. Ok. ¿Ah? Tranqui, nomás ya va a aparecer. Chau, chicos. Buen fin de...